reaccionar a tiempo siempre va a ser el mayor de los retos. Identificar en cuál es el momento adecuado para que puedas proteger a la gente, que es la prioridad para todas las empresas, o debería de ser la prioridad para todas las empresas, pero también cuál es la mejor forma de hacerlo sin tener que afectar en una manera considerable la continuidad del negocio. Que ese es, en la parte privada, por ejemplo, es hacer ese balance es uno de los grandes desafíos que tienen los comités de crisis, ¿no? Eh, Igualmente como en el sector salud y seguramente como en el resto de las empresas, hay un comité de crisis que evalúa la situación, va definiendo cuáles son los pasos que debemos tener a nivel empresa, considerando estas partes, ¿no? El tema humano también, el tema de la continuidad del negocio y el tema de la prospectiva. Como empresa privada, pues es un negocio, tienes que ver por la rentabilidad, tienes que ver por tus clientes, tienes que ver por tus proveedores, tienes que ver por tus colaboradores, incluso en algunos momentos tienes que ver también por el patrimonio de los inversionistas que están trabajando contigo. Entonces son muchas partes que tienes que estar integrando y tienes que tomar la mejor decisión para todos ellos. En este caso en particular, el tema del coronavirus, la prioridad número uno era mantener a salvo a los colaboradores. Sin los colaboradores no puede seguir funcionando la empresa, ¿no? Es un tema de responsabilidad social, pero también es un tema de negocio, ¿no? Entran las dos partes. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo identificas? De entrada, la ventaja que nosotros tuvimos es que estamos en contacto con todas nuestras filiales a nivel mundial. Entonces, teníamos una actualización mucho más constante de lo que tal vez los medios o las propias autoridades nos podrían compartir, de cómo estaba evolucionando la situación en otras partes del mundo. Y sobre eso nosotros íbamos tomando decisiones de, ok, estamos preventivos, hay que tomar medidas, hasta llegar al punto en donde el home office fue ya una decisión corporativa para proteger justo a todos los colaboradores en todas las plantas. Y siguiendo ese paso, también tomamos una decisión muy difícil a nivel corporativo, pero que al final iba en esta misma línea de parar procesos de manufactura que podrían agrupar mucha gente y que eso podría promover un poco el contagio, que era lo que no queríamos, ¿no? Entonces sí es un reto también en la toma de decisiones, pero de igual forma, ¿no? Tienes que estar activando en el momento más adecuado. Esa es una de las cosas que creo que nadie está preparado para hacer, pero que al final cuando entras en una crisis tienes que definirlo lo más pronto posible, porque si no, las consecuencias pueden ser mucho más grandes. Gracias, Andrea. En este mismo sentido, hablando un poco de los protocolos, las medidas que se toman o se tienen que tomar, un poquito ustedes tenían un protocolo o tienen nada más como un boceto, como una idea base de la cual parten o nos agarra completamente desprevenidos. No, no, no. Tenemos un comité de crisis ya establecido en diferentes niveles, ¿no? Dependiendo del tipo de crisis. Hay un comité de crisis local por país. Nosotros también trabajamos bajo regiones. Nosotros trabajamos en la región Latinoamérica Norte, que cubre México, Colombia, Centroamérica, Costa Rica, Ecuador. Entonces, cada una de esas sedes tiene un comité de crisis. Hay un comité de crisis regional, toda la región Latinoamérica Norte. Hay un comité de crisis que va escalando. Nosotros pertenecemos a lo que es Bridgestone Américas. Entonces, en algún momento ese comité de crisis crece o hay un comité de crisis de emergencias que es a nivel global. Entonces, dependiendo del nivel de crisis, tú tienes un protocolo establecido de a quién tienes que estar informando. Ahora, además de eso, hay un manual de crisis. Ese manual de crisis te da una guía de qué podrías hacer o qué tienes que tomar en cuenta para diferentes escenarios. Nunca va a ser exacto, nunca vas a tener el mismo escenario que tienes en el manual de crisis, siempre va a haber algo distinto, tienes que estar atento a todo lo que está pasando, a la información en tiempo real, a lo que están diciendo las autoridades, a cómo están reaccionando las autoridades. Etcétera. Entonces, ese manual te da una guía, pero no es como que lo tengas que seguir al pie, nada más. Es un poco como para que tengas en consideración aspectos que puedan estar afectando
a tus colaboradores, a tu negocio, al resto de tus stakeholders, incluso a la reputación de la marca, ¿no? Que es un poco también, lo comentaba Pilar, cuando hay un tema de crisis, de pronto no es tan difícil controlar la parte operativa, sino la parte de la reputación, ¿no? Lo que puedan estar diciendo de ti como marca, si actuaste rápido, si no actuaste rápido, si la medida que tomaste fue la correcta, si no, etcétera. Entonces también tienes ahí un riesgo en temas reputacionales. Claro. Bien, antes de pasar rapidísimo contigo, Pilar, recordarles a todos los asistentes que en el apartado de Q&A pueden ir virtiendo todas sus preguntas, las pueden dirigir a alguno de nuestros panelistas o las pueden dejar abiertas. En lo personal estaré compartiéndolas con los panelistas para que ellos puedan irlas respondiendo en tiempo y forma. Recordemos que tenemos hasta las 11 de la mañana, entonces, pues bueno, todas las preguntas que entren en este lapso son bienvenidas y aquellas que pudieran quedar sin responderse se estarán respondiendo vía correo electrónico a todos los participantes que se hayan registrando aquí a través de Zoom y que vayan virtiendo sus preguntas. Ahora sí, Pilar, yendo contigo en la parte de comunicación corporativa, algo bien importante que Andrea menciona ahorita y es la parte reputacional, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasa con todas estas marcas que ahorita ante la contingencia de repente empezaron a tomar ciertas medidas y les empieza a pegar a nivel social, ¿no? Creo que estamos en una época muy social donde todo el mundo, toda la gente está participando activamente de la comunicación en redes sociales y en otros medios y de repente pues las marcas o algunas marcas pareciera que no toman en consideración la parte reputacional para emitir uno u otro comunicados, o tal vez no para emitir los comunicados hacia el exterior, pero sí al tomar acciones hacia el interior. ¿Qué pasa con esta crisis ahí? ¿Cómo se maneja? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias nuevamente. Creo que antes de partir, cuando hacemos términos de análisis reputacionales, partimos de una visión 360 grados. Y cuando hablo de esto, hay que entender un poco el contexto político, social y económico que atraviesa cualquier organización en el lugar en el que te encuentres. Y en el caso muy específico de México, el contexto nuestro, a diferencia de otros países como España, Italia, Rusia o incluso otros países de Sudamérica, es completamente distinto. Y entonces los escenarios de riesgo son diferentes. ¿A qué voy con esto? Una organización, y te pongo un claro ejemplo, Alsea, que tiene una de las marcas más relevantes que es Starbucks, una marca que a nivel global tiene una reputación sumamente íntegra. Uno de los pilares de Starbucks es contratar jóvenes half-time para que puedan seguir estudiando, ¿vale? En el caso de México, al tener una crisis aquí, pues también hay que entrar en una realidad, que es la parte del sector público, ¿vale? En México no contamos con paquete o políticas fiscales que realmente abonen a que una organización pueda seguir coexistiendo. Con base en eso, ¿qué pasa? La opinión pública hoy juega un papel sumamente importante, tanto para apuntalar hacia que una reputación sea buena, sea mediana o sea mala. ¿Y a qué voy con esto? Vivimos ahorita, nosotros que somos prácticamente contemporáneos, y los que a lo mejor nos están escuchando, somos una sociedad sumamente hiperconectada. ¿A qué me refiero con esto? Con el tema de las redes sociales, el poder de un tweet, el poder de googlear cualquier cosa si quiero consumir cualquier producto antes de tomar una decisión. Hoy los jóvenes tienen conciencia de eso. Y uno de los apartados más interesantes es el término de sustentabilidad o responsabilidad social. Hoy las organizaciones, sin importar que sean públicas o privadas, con el movimiento social, que no nada más pasa en Latinoamérica, sino a nivel global, es un fenómeno bien interesante. Cuando hablamos qué hace mi organización por mi entorno, qué hace mi organización por mi comunidad. Y ante una situación de crisis como la que estamos viviendo ahorita, la opinión pública no va a comprender que detrás de todas estas decisiones hay un contexto político y hay un contexto económico. Entonces, nuestra asesoría de cómo comunicar estos issues siempre es viendo, bueno, si salgo como salió Alsea, ¿no? En el caso de Alsea fue la primera empresa, y pongo de ejemplo, en que salió a decir ante su comunicado que iba a reducir el 30% de su salario. Para la opinión pública eso es inhumano. Si yo ya lo explico ante un contexto que sería económico, un contexto político donde una organización no va a poder coexistir por más de un mes, ¿vale? Con una plantilla tan grande,
A lo mejor podría ser arriesgado el haberlo comunicado, ¿vale? Pero a lo mejor a mediano o largo plazo fue el primero que salió. Y posiblemente con esa contingencia que estamos viviendo, tomando, yo siempre le digo a mis clientes, tomemos un benchmark de los países que están haciendo ahorita en España, Italia, los países que primero empezaron con la contingencia, es un factor. Ahora, el cómo lo comunico y la manera en cómo yo emito la comunicación es importante. No es lo mismo decir, voy a recortar el 30%, a decir, me sumo, ¿no? Con un speech mucho más empático, mucho más humanizado, tratando de ir sensibilizando chiming by chiming a la población, para que cuando yo comunique esto, a la gente ya no le caiga de sorpresa. Hay un tema bien importante ahorita, y en el caso de México es bien interesante en términos de reputación. Estábamos acostumbrados a hacer una comunicación basada en un PRI, en un gobierno completamente diferente, y hoy la verdad es que la retórica de la cuarta T es bien interesante, es regresarle la voz al pueblo. Y si nosotros nos diéramos cuenta como organizaciones que ahí está nuestros principales aliados, las estrategias de comunicación deberían primero analizar la conversación que se está dando vía online, en todas las redes sociales, pero también vía offline y en las comunidades, de lo que la gente está mandando ahorita. Y por adelantárselos, porque nosotros tenemos una herramienta de monitoreo justamente en Lloret y Cuenca, uno de los issues más importantes que ahorita pide la sociedad es, no quiero quedarme sin chamba. Entonces, si mi organización hoy me dice que tengo que ir a trabajar, le pido a mi organización que tome las mejores medidas preventivas, porque entiendo que mi contexto y mi realidad del día de hoy es distinta a la de un español, es distinta a la de un italiano o es distinta a la de un norteamericano. Eso, por ejemplo, en nuestro Top of Mind o en nuestro InSearch, nunca se lo hubieran imaginado, ¿verdad? Estarían esperando que las organizaciones manden a la gente a su casa, no les paguen sueldo, y la realidad es completamente distinta. Partiendo de esto, es por ello que ustedes han escuchado mucho entre los medios de comunicación, opinión pública y organizaciones, el cómo mantenerme abierto, cómo mantengo mi operación ante esta contingencia con argumentos válidos. Y creo que uno de los argumentos más enriquecedores en términos de comunicación que apuntalan la reputación es hablar que hoy en día viene un freno económico a nivel global. Y eso lo puede entender una persona que no tenga ni primaria terminada. Puede entender que va a haber una concesión económica en el país, ¿vale? Bajar un poco también la narrativa es bien importante. Y segundo, la gente que recibe sueldos del día a día también, el cómo le comunico, como lo mencionaba hace rato Andrea, cómo lo comunico al interior de mi organización, cómo hago esa comunicación, ese cascadeo, pero también cómo lo comunico al exterior. Entonces yo la pregunta que lanzaría más bien y sería, bueno, es, hoy realmente la gente está pensando que las organizaciones son malas en esta contingencia del coronavirus. Creo que me atrevería a decir que tienen un insight muy fuerte al ser debilitadas en términos reputacionales, porque, bueno, también hay que ser honestos, en un país, no nada más México, cuando llega una izquierda o llega un cambio de gobierno tan brusco como el que estamos viviendo en México, también hay unos insights que la gente se va apoderando y es el patrón, ¿no? El patrón no es bueno, el patrón, entonces, ¿cómo voy cambiando esa percepción? Y por eso ahorita están escuchando que empresas como Tane, Toast, y empresas de lujo están donando dinero a la Cruz Roja. Entra el tema de responsabilidad social, ok, voy a recortar, pero voy a ver cómo dono una especie. Bimbo está donando su flotilla. Grupo Modelo abrió una de sus plantas para hacer más geles antibacteriales. Entonces, hoy pienso, bueno, si Grupo Modelo recorta gente, sí, pero no está en sus manos, ¿vale? Es un contexto externo. La opinión pública dice, Grupo Modelo es bueno porque puedo tener más gel antibacterial. Es un ejemplo bien tonto el que te pongo, o les pongo, pero es real. Y hay que entender que hoy la comunicación, como la veíamos hace muchos años, ha emigrado, ¿eh? Y es bien interesante cuando yo me meto en una red social y voy a hablar ahorita de Twitter, o me gusta más Instagram, ¿no? Donde están más los jóvenes. Cada acción y cada tema, hay subcomunidades sobre esos temas. Y son esas personas que yo les llamo amplificadores de mensajes. Entonces, cuando yo quiero atacar un tema reputacional, siempre es bueno tener a terceros que hablen bien de mí, ¿no? No es lo mismo que yo hable muy bonito de qué bien lo hago yo, a que terceros salgan a hablar. Y creo que uno de los planes de comunicación para que sustenten hoy una crisis de cualquier organización es que las acciones del pasado hablen por una organización. Y te voy a decir un claro ejemplo. Alsea, al hablar, a ver, soy una empresa mexicana, cotizo en la bolsa, bla, 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 genero tantos empleos, hoy los empleados están a favor de la decisión de Alsea. Es algo que, por ejemplo, es interesante ver cómo ese retweet de haber mantenido una buena reputación durante tanto tiempo,
pues con los malos comentarios que recibió cuando emitió su comunicado, bueno, ha cambiado. En el caso de Walmart, que es una empresa aparte no muy querida en México, cuando emitió su comunicación de que iban a seguir operando, la gente se les echó encima, ¿no? Que como los ancianos, que la gente de la tercera edad. Y la verdad es que lo que tuvo que hacer Walmart por primera vez es pagarle a esas personas. Tuvo que emitir y cambiar su plan de negocio, su estrategia de negocio, para poder hacer justamente y dar ese tour de la comunicación. Entonces, prácticamente no sé si abone un poquito en términos de reputación de lo que están haciendo las empresas. Sí, sí, bastante. Muchísimas gracias, Pilar. Y ya empezaron con las preguntas. De hecho, nada más César Morales, Ana Lorenzo, que están emitiendo sus preguntas, y a todos los que nos están escuchando, recordarles, la parte de preguntas y respuestas es la que dice Q&A, y todo lo demás comentarios que vayan abonando a lo que nuestros panelistas van virtiendo en sus comentarios, van en la parte de chat. En este sentido, Ana Lorenzo nos pregunta, y me gustaría dirigírtela a ti, Andrea. Dice, si en diversos países se toman diversas medidas, ¿cómo hacen para explicarle a la gente que tenemos diversas leyes en los diversos países? En el caso de Bridgestone, justamente, y por eso la dirijo para ti, ¿cómo haces para hacer esta comunicación efectivamente, ¿no? Y de la mano con lo que dice Pilar, de repente tenemos distintas leyes o distintos lineamientos, incluso por país o por región, y entonces, ¿cómo hacen para emitir estos comunicados? Bueno, de entrada hay dos partes importantes. Uno, la sensibilidad que tienes que tener tú como compañía, lo comentaba también Pilar, de lo que está pasando a tu alrededor. No es lo mismo lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Costa Rica, lo que está pasando en otros países. Tampoco es lo mismo la sensibilidad que la propia gente tiene del mismo tema. No es lo mismo cómo lo están viviendo los costarricenses que cómo lo están viviendo los colombianos, que cómo lo estamos viviendo los mexicanos. Entra el tema también de cómo están actuando las autoridades y qué medidas y regulaciones están tomando. Entonces, ahí hay una parte que es como digamos, como la base principal, que es la decisión corporativa. Sobre la decisión corporativa, tú tienes que adecuar y adaptar a las necesidades de cada país. Tienes que tener en cuenta todos estos aspectos para tomar una decisión en cada una de ellas, independientemente de cuál sea la decisión corporativa. Tienes que ir adaptando las formas de hacerlo, los momentos de hacerlo, las personas a las que vas a ir sumando, los momentos en los que vas a ir sumando a distintos stakeholders en cada uno de esos países. Pero la clave de todo eso es la comunicación. Comunicación entre los líderes que toman la decisión, pero también cómo esa decisión se la transmites a los colaboradores, en este caso, para explicarles, ¿no? Esta es la decisión, pero en Costa Rica o en México, por ejemplo, estamos viviendo de esta manera, nuestros siguientes pasos son tales. En Costa Rica, nuestros siguientes pasos son tales. Y ahí también entra la parte externa. No quiere decir que desde el momento en el que nosotros tomamos una decisión o la empresa toma una decisión, vas a salir con un comunicado. También tienes que encontrar el momento perfecto, entre comillas, para hacer ese anuncio. Si vale la pena o no vale la pena hacer ese anuncio, qué tan relevante es para la comunidad saber qué estás haciendo y tomando esas medidas. Alsea lo hizo muy bien porque era su momento. Para otras empresas a lo mejor tomar esa decisión en los primeros momentos no era viable o no estaban listos, o comunicarlo tal cual a nivel externo tampoco era un pro para ellos. Entonces tienes que evaluar toda esa parte, pero sí la clave es la comunicación. Tienes que ser muy claro en los mensajes, ya sea a nivel interno o a nivel externo, de qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué consideraciones estás tomando y cómo te estás adecuando a la situación o a la realidad de los países. Si estás cumpliendo con las regulaciones, si por ejemplo en muchos países de Centroamérica y Sudamérica hay toque de queda. Eso te cambia mucho el panorama y la perspectiva de respuesta que tú puedes tener a nivel negocio y a nivel, también a nivel de seguridad para tus propios colaboradores. Es una situación que no aplica para todos, pero que tienes que tomar en cuenta para darle, información a tus colaboradores, mantenerlos al tanto de que esa regulación está en vigor y que puede haber consecuencias y que queremos que se mantengan seguros. Y también un tema de, ok, cliente, esto es lo que está pasando, esta es la regulación,
puede que tengamos que cumplir con una dinámica distinta de trabajo, pero bueno, estoy aquí, voy a hacer mi mayor esfuerzo por seguirte cumpliendo. Es un poco mantenerte al día, mantenerte presente, pero de la forma correcta, ¿no? Y sí, el tema del mensaje tiene mucho que ver. Tienes que ser muy específico y muy claro. No se vale, por ejemplo, y es un error que cometen muchas de las empresas, emitir mensajes ambiguos, ¿no? O sea, vamos a evaluar la situación en cada uno de los países para tomar una decisión. Eso no le dice nada ni al colaborador, ni al medio de comunicación, ni a la opinión pública, ni a tus stakeholders, ni a nadie. Entonces, eh, mientras mayor claridad puedas dar tú en el mensaje y en las decisiones, creo que tienes mucha más posibilidad de sumar a todos tus públicos a unirse a la decisión, ¿no? Un poco lo comentaba Pilar en el ejemplo de Alsea. A lo mejor de entrada les tomó por sorpresa y muchos no aceptaron el comunicado, pero viendo cómo evolucionó la situación, se fueron sumando el público, la opinión pública incluso, a la decisión que ellos tomaron. Entonces también es un poco eso, ¿no? ¿Con qué claridad estás tú dando el mensaje? ¿Cómo estás explicando esa decisión? Y si tiene o no sentido con lo que está pasando en el contexto actual. Claro. Muchas gracias, Andrea. Y justamente en este tema, Roberto, bien comenta Andrea de la adecuación a la realidad social. En el sector salud, finalmente, sector salud, aunque sea privado, en el sector salud, ¿cómo se adecuan a la realidad social? Partiendo de la responsabilidad social empresarial que tienen, pero también frente a una postura de gobierno que en algunos casos es contraria a la postura del sector privado, en algunos casos va de la mano con la postura del sector privado. Tú desde el sector salud, más allá de privado o no, ¿cómo te adecuas justamente a esta realidad social? Es complejo porque independiente de que sea iniciativa privada y el hospital funciona como institución de asistencia privada, está regulada bajo los parámetros y las normas de gobierno. Nosotros tenemos que reportar ante el Consejo de Salubridad todo lo referente y nos regimos lo referente con este tema de contagios y de casos sospechosos y hay que estar reportando todo, inclusive cuando hay este tipo de crisis, el Consejo de Salubridad puede tomar o hacer uso de todos los hospitales, sean de gobierno o sean privados, puede disponer de ellos y decidir, ahora ustedes van a actuar como anfitriones totalmente para atención de COVID y el hospital se tiene que ajustar. Entonces, realmente, a pesar de que los sectores sean diferentes, siempre existe un punto en común y un punto en unión y tiene que estar regulado por algún organismo. Y en este caso es el gobierno el que regula y el que controla todo esto. Entonces, viéndolo por este lado, la adecuación a la realidad, lo que hizo el hospital fue, siendo uno de los hospitales más reconocidos en México a nivel privado o en la Ciudad de México, tiene que actuar con rapidez para poder responder a la necesidad que en este momento ha tenido la sociedad, que es, yo quiero saber, que la sociedad lo que quiere saber es si tiene o no el COVID. ¿Cuál fue el protocolo? Hay que hacer todas las investigaciones y hacer todo el protocolo y desarrollar el protocolo para que pudiera ser aprobado y entonces poder responder a esta necesidad que la sociedad tiene de que en el momento en el que alguien quiera ir a atenderse al sector o al hospital para saber si tiene o no el virus, podamos tener con todo lo necesario. Y en este caso es contar con las pruebas. Solamente hay 2 hospitales privados en Ciudad de México que tienen estas pruebas, es el Hospital ABC y es el Interlomas. Entonces, hay que adecuarnos a esto. La sociedad está pidiendo algo y el hospital tiene que actuar a eso. ¿Okay?
aparte de que la parte social es algo que por lo menos el Hospital ABC tiene muy en claro, no solamente en este tema, sino también en apoyos de programas sociales y de responsabilidad con la comunidad alrededor y económicamente vulnerable que rodea y a los 10 kilómetros a la redonda del hospital. Entonces, esta parte y esta adecuación creo que es parte importante y de la reacción que ha tenido el hospital ahora en este momento de crisis. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Y en este sentido, Pilar, tenemos dos preguntas. La primera, si me pudieras apoyar con ella, dice que las empresas no tienen como prioridad un comité y un plan de crisis. Los recortes de presupuesto en primer nivel son a las áreas de comunicación, publicidad y PR. ¿Cómo sensibilizar a estas empresas ante la importancia de contar con estos departamentos y que no lo vean como un gasto y lo empiecen a ver como inversión? Creo que es bien cierto, muchas veces las empresas empiezan a ser reactivas, cuando no todas, pero cuando no tienen una planeación estratégica empiezan a ser reactivas y empiezan los recortes en estos departamentos o en estas áreas. ¿Cómo le haces para que empiecen a verlo como una inversión justamente? Eso es bien fácil. La verdad es que y tiene razón la persona que lo está preguntando, justamente la comunicación es como que pierde relevancia cuando deberíamos empezar a tener una cultura un poco más anglosajona donde la comunicación es bastante relevante, ¿no? Creo que la pregunta es, quienes lideran las áreas de comunicación al interior de una organización, dentro de su plan estratégico cuando lo haces a inicios de año, cuando lideras cualquier área, ¿no? Tendría que estar apuntando los KPIs de la organización, ¿vale? Cuando hablo de KPIs, pues que sean medibles. Cuando la comunicación no es medible, que la verdad es que muchos colegas a veces hablamos de, te voy a mandar tanto, no, ¿cómo lo mido en términos reputacionales? Y eso cómo se hace un retorno a la inversión de lo que yo estoy haciendo. Si tenemos claro los KPIs, como muchas empresas ahorita lo tienen claro, creo que la comunicación en México cada vez va a ser más esencial y creo que el escenario ha cambiado tanto en las medianas como en las grandes empresas. Entiendo un poco que una pequeña empresa no invierte en comunicación en una situación de crisis, ¿vale? O sea, voy a preferir a mi contador que a un comunicólogo porque al final del día no tienen toda esta estructura, pero sí quiero también cambiar un poco la percepción que luego tenemos del país, creyendo que estamos como un poco retrasados en este sentido. La verdad es que a mí me ha sorprendido, me dedico a hacer crisis management y la verdad las empresas mexicanas también grandes cada vez encuentran un valor mucho más agregado a la comunicación. Repito, si quienes llevan esa área, y actualmente ya ni siquiera se llama el área de comunicación, se llama el área de corporate affairs o asuntos corporativos o asuntos públicos que muchas veces también llevan la parte de comunicación o el área de sustentabilidad, bien tiene que ir anotado con los KPIs y los KPIs tienen que ir apalancados del scope of work de toda la visión estratégica del negocio. Muchas gracias. Y no sé también quién de ustedes tres quiera levantar la mano para responder la siguiente, que también nos preguntan. ¿Cómo lidiar con las empresas mexicanas y su ideología para poder evolucionar y adoptar nuevas tecnologías que faciliten su operación? Al principio de la llamada, Roberto, nos compartías justamente la problemática que presenta el sector salud, que es uno de los sectores que no puedes mandar a hacer home office a tus colaboradores, ¿no? Porque si no, ¿quién da la atención al público o a la sociedad general que está requiriendo estos servicios? Entonces, bueno, no sé si tú, Andrea o Pilar, quieran apoyarnos con esta respuesta. La pregunta es cómo adaptar a las empresas para que adopten nuevas tecnologías. Sí, en ese sentido va. Pues mira, yo creo que no es un tema de empresas mexicanas. Creo que no soy la persona indicada para responder esta pregunta, pero sí creo que no es un tema únicamente de empresas mexicanas. El reto de las nuevas tecnologías es un tema de transformación, es un tema de romper paradigmas. Y eso al final del día causa cierto temor de cómo van a ser las cosas, cómo las vamos a hacer diferentes.
qué tanto me van a ayudar a mí. Si yo ya tengo este proceso establecido y me da resultados, ¿cómo me arriesgo y esto, para que me dé otros mejores resultados y no lo sé, ¿no? Esa incertidumbre de pronto es un poco la que está deteniendo ciertos procesos en esta evolución de adopción de la tecnología. Pero yo creo que más allá de un tema de empresas mexicanas, que a lo mejor es lo que tenemos más cerca y donde lo vivimos un poco más, es un tema de también un poco de generación. Ok. Roberto, por ahí creo que estabas intentando, pero estabas en mute. Sí, claro. Creo que en momentos de crisis nosotros tenemos ahí en la empresa algo muy presente, y es que en momento de crisis sale lo mejor de nosotros. Y algo que hemos ido impulsando por lo menos, y en un hospital en general, el sector salud y sector de hospitales tiene dificultades para el manejo de la tecnología. Porque hablando de médicos, hablando de enfermeras, que el primer contacto o la herramienta principal de trabajo no es una computadora y no es la tecnología. Es el contacto directo con las personas para poder atenderlas y escuchar y diagnosticar. Entonces, por ese lado, les comentaba, el 70% de la población clínica de colaboradores son clínicos, y va a ser complicado. ¿Qué es lo que nos ha obligado a hacer con el 30% restante de los colaboradores que sí manejan una tecnología y que sí pueden usar algunas herramientas para poder facilitar el trabajo? Lo que hicimos fue clasificar a los colaboradores en niveles para poder identificar qué actividades son las que ellos están llevando diarias, y que de alguna manera han estado evitando o evadiendo usar la tecnología para poder eficientar sus procesos. Entonces, esta crisis lo que nos ha obligado, por lo menos a nosotros, es a llevar a las personas a ser conscientes de qué es necesario en este momento, si antes no lo había querido hacer, adoptar estas tecnologías que ya existen, e inclusive investigar de qué otras maneras pueden ellos adoptar otros medios para facilitar o eficientar la tecnología y tener los resultados y cumplir los objetivos que el hospital está buscando, aún trabajando desde casa. Sí, muchísimas gracias, Roberto. Y sí, efectivamente, creo que va un poquito por ahí. Nos pregunta Priscila, Pilar, si nos puedes apoyar, ¿cómo te aseguras desde el lado que tú vives, desde el lado de comunicación corporativa en Llorente y Cuenca, cómo te aseguras de la efectividad de la comunicación? ¿Cómo sabes que el plan está siendo efectivo al interior de una organización? Con cualquiera de estas organizaciones o grandes empresas con las que trabajan ustedes, ¿cómo hacen esto? Mira, justamente Andrea lo decía al inicio, que me encantó escuchar a alguien que hable de manuales de crisis, hable de comités de crisis. Eso, en México, la verdad, y sí lo voy a decir, el porcentaje es muy alto de las pocas empresas que invierten en tema de prevención de riesgos, ¿vale? Partiendo de esta línea, ¿cómo nos aseguramos? Bueno, cuando una organización no cuenta con un comité o un manual de crisis, lo que hacemos es un plan de comunicación efectiva, ¿vale? En donde trazamos en tema de riesgos escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4. Podemos tener un mundo de escenarios, pero siempre los acotamos máximo a 5 escenarios y se dividen por nivel de riesgo e impacto en la comunicación. Entonces, lo que hacemos es, si en el escenario A, y te pongo un claro ejemplo, ¿no? Que estamos viviendo ahorita, voy a mandar a la mayoría de mi plantilla a hacer home office, ¿no? ¿Qué tengo que decir y qué voy a decir? Y lo vamos midiendo y monitoreando con el contexto externo. Es decir, si esto se prolonga más tiempo, ¿no? Algunas empresas dicen, vale, yo puedo correr con un mes de nómina sin ningún problema, mi operación sigue al 100, ¿no? Es el escenario 1. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos una capacitación hacia los líderes de cada área, en donde les decimos cómo van a bajar la comunicación. ¿Esto cómo se hace? Se hace a través de una guía, talking points, en donde alineamos todos los mensajes, porque lo que yo diga al interior tiene que ser congruente con lo que diga mañana al exterior, porque la reputación de una organización, las bases son los colaboradores, son los primeros en decir,
¿Es cierto o no es cierto hablar siempre de su chamba? No sé si ustedes han ido a lo mejor a alguna comida en donde hablamos de tu organización y te sientes como con la camisa puesta, que es parte de la gente que hace comunicación organizacional. Tiene que ver mucho con que la hagas muy bien y ahí es donde te das cuenta si es efectiva o no es efectiva. Y luego también usar los canales de comunicación propia. Y a mí me encanta porque muchas empresas dicen, a ver, yo no tengo una intranet, yo no tengo todas esas tecnologías. A ver, volvámonos a la época antigüita y existen los tableros de comunicación, existe el acceso al mail, pero también pensemos en las personas de plantas que no tienen acceso a una computadora o internet. Entonces, ¿cómo tiene que ser la comunicación? Entendiendo los canales de comunicación y las herramientas que tenemos para llegar a la gente y transmitir el mismo mensaje, es decir, que desde la persona que está en planta, y pongo un ejemplo de gente en planta que son los que tienen menos acceso a tecnologías, lo cual ya es un mito en México, pero lo ponemos todavía en ese esquema, versus un directivo, los jefes inmediatos tienen que saber exactamente el mismo speech para que se lo puedan comunicar. Y también el tiempo, el timing en crisis es bien importante. No, como colaboradora a mí no me gusta enterarme por fuera lo que mi organización va a tomar. Entonces, antes de emitir una comunicación externa, primero comunico y sensibilizo a mis pares y a mis colaboradores para que cuando llegue la información por fuera sean los primeros en entender el contexto. Entonces creo que es la manera estratégica y se tiene que estar monitoreando y midiendo, porque siempre hay un margen de error, ¿ok? O sea, no hay comunicación en temporada de crisis. Sí es bien importante que midas, monitorees y el tiempo, porque cada palabra una vez que salga puede ser, como yo digo, como trabajo con muchos abogados en temas de crisis, puede ser usado en tu contra e incluso el modo en cómo lo voy a hacer. Ahorita nuestra recomendación en muchos temas de la comunicación es verbal, no es escrita, ¿no? Hay mucho tema de filtración de información. La información puede ser hoy entendida desde una postura, lo voy a poner de ejemplo, Andrea lo podrá entender una parte, yo lo podría leer de otra manera. Somos personas emocionales, es un momento emocional también. Hay que entender un poco también que somos personas, no somos máquinas a las que les estamos hablando. Entonces, partiendo de ahí, la base primordial, en resumen, son tres cosas. Un plan estratégico de comunicación con statements por escenarios y obviamente la capacitación de las personas que van a ser las voceras o van a emitir estos mensajes. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues ahí estuvo la respuesta para Priscila. Andrea, tú cómo, en tu experiencia dentro de Bridgestone, ¿cómo confirmas que la comunicación se esté dando, en que sea efectiva y que hacia el interior se esté entendiendo? Algo bien importante que comentaba ahorita Pilar y que lo hemos tratado a través de los distintos laboratories, e incluso en el World Café de la semana pasada, es esta importancia en setear el lenguaje, ¿no? Que el mensaje que tú mandes sea recibido por tu interlocutor de la misma manera que tú lo estás mandando, sin alterar ni el tono, ni el mensaje en su esencia, ni en su forma, ni mucho menos. Y de la mano con esto que nos cuenta Pilar y que nos pregunta Priscila, ¿tú cómo te aseguras hacia adentro de la organización de la efectividad de la comunicación que estás desarrollando? Yo creo que aquí una de las partes importantes es emitir el mensaje, pero también el seguimiento a ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, por la cantidad de empleados, de pronto por ejemplo, para empleados administrativos es mucho más sencillo llegar a través de un correo electrónico, sobre todo en esta época en la que están de home office. Pero emitir el correo electrónico con la información oficial de la empresa no necesariamente quiere decir que el colaborador recibió el mensaje. Entonces ahí es donde entra, un poco sumando a lo que decía Pilar, ahí es donde entra la parte del líder. El líder tiene que asumir ese mensaje como suyo y hablar con con su propio equipo para entender qué está pasando, si leyeron el mensaje, si lo entendieron correctamente, qué es lo que están sintiendo alrededor de ese mensaje. Por ejemplo, en este caso del coronavirus es muy importante que si recibieron el mensaje de, ok, vamos a hacer home office, o esto es lo que está pasando, o esto es lo que está pasando en las plantas, entender también si ellos se sienten asustados, si de pronto están entrando en un proceso de crisis personal, de nerviosismo. También hay que entender cada uno de los colaboradores cómo lo está asumiendo, cómo está asumiendo ese mensaje. Y creo que ahí es un poco donde puedes ir identificando qué tan efectivo es el mensaje. No porque tú tengas una respuesta directa, sino más bien porque estás entablando una comunicación constante con ellos
para entender y recibir su feedback de cómo están viviendo ellos la situación, y si las acciones que tú estás tomando a nivel compañía también están haciendo sentido con lo que ellos están asumiendo, ¿no? Es un poco una comunicación en dos vías a través de diferentes canales, ¿no? Si hay un canal oficial, pero ese canal oficial no quiere decir que el mensaje llegó correctamente. Tienes que trabajar alrededor de él para asegurarte de que la comunicación o el mensaje está llegando como tú quieres, y al mismo tiempo recibir retroalimentación que te permita o mantener ese mensaje y fortalecerlo, o tomar una acción distinta que sea adecuada a la situación que están viviendo tus propios colaboradores. Y lo mismo pasa a nivel externo. A nivel externo no tienes esta facilidad de tener una comunicación en dos vías, pero es un poco más sencillo estar monitoreando lo que la opinión pública está diciendo de tu empresa, ¿no? Y lo tienes que monitorear. Desde el momento en el que sale, tú tienes que darle seguimiento a ese mensaje. ¿Cómo lo están tomando los medios? ¿Cómo lo están traduciendo? ¿Cómo se lo están haciendo llegar a la gente? Si es lo mismo que tú quisiste decir o no. Si de pronto se transformó totalmente el mensaje, evaluar si hay una necesidad de salir tú con un mensaje adicional mucho más claro, ya sea directamente con ese medio o directamente a la opinión pública, para aclarar y definir esas estrategias. Pero la manera más efectiva es acompañar el mensaje desde su preparación hasta que llega al receptor y recibir feedback. Claro. Oye, y un poquito en eso antes de pasar ya al cierre, porque nos quedan ya solo 8 minutos de llamada. Comentas acciones distintas que finalmente permitan empatizar con las distintas realidades de tus colaboradores, ¿no? Es parte importantísima en este momento de crisis, el poder conectar con ellos a través de acciones distintas. Y hace ratito Pilar nos decía algo súper puntual y creo que bastante enriquecedor, que es el hecho de hacer comunidad amplifica el mensaje, ¿no? En este sentido, me gustaría escuchar a los tres cómo iniciativas justamente como Plandemia y N cantidad de iniciativas que ante este tipo de situaciones surgen siempre en todas las sociedades, pero creo que también en México se hacen súper presentes siempre, ahorita ante el COVID, cuando tenemos en etapa de sismos o tenemos algún sismo o alguna contingencia, siempre salimos a relucir por ello los mexicanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si me pudieras o me pudieran los tres compartir qué opinan de que las empresas se sumen justamente a iniciativas o generan las propias en esta misma temática de hacer acciones distintas. Bueno, si quieren, les comparto yo mi opinión. Yo creo que todo lo que aporta y lo que contribuya a la sociedad, viniendo ya sea de una empresa privada o pública o incluso de la misma sociedad hacia la sociedad, creo que siempre es bueno, siempre aporta, siempre suma esfuerzos y te cambia el chip de cómo estás viviendo una situación que puede ser difícil, ¿no? Sin embargo, yo también creo que hay momentos en los que las empresas no sabemos actuar de una forma altruista. Y aquí es bien importante que lo que tú puedas hacer, cómo manejes este tema de comunicación y las acciones, el momento en el que vas a tomar acción, para que no sea oportunista. Hay muchas empresas que aprovechan los momentos de crisis o los momentos de incertidumbre, no para hacer altruismo, sino para hacer oportunismo, que no es lo mismo. Entonces, está súper bien que todos queramos aportar, siempre y cuando sea una acción realmente de valor para los demás, ¿no? No una acción que me va a dar a mí un retorno de inversión por el mero retorno de inversión, aprovechando una situación de incertidumbre. Que creo que eso es, de pronto es lo que a mí en particular no me gusta y me molesta mucho de empresas que se aprovechan un poco de esta parte, ¿no? Fuera de eso, la crisis siempre te va a dar un área de oportunidad. Sea cual sea la crisis, siempre te abre una puerta de oportunidad. Que la aproveches o no es distinto, pero siempre te va a abrir esa puerta. Entonces, la forma en la que tú puedas aprovechar esa oportunidad, ya sea para transformar tu negocio o para brindar o aportar algo a la sociedad, a otras empresas, a la comunidad, a las autoridades, etcétera, creo que siempre es muy valioso. Nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que es muy complicado
O sea, no es un producto, no son bienes, no es un tema de salud que nosotros podemos estar aportando directamente a la comunidad, pero siempre hay formas de hacerlo, ¿no? El donativo de llantas para vehículos de emergencia o, no sé, este tema del donativo de equipo médico para que las instituciones puedan seguir atendiendo a la comunidad, ¿no? O, por ejemplo, en Costa Rica trabajamos con un hospital infantil justo para cambiarle las llantas a los contenedores que daban servicio al hospital móvil. Entonces, siempre hay una forma de aportar que no necesariamente tiene que ser con un beneficio oportunista, ¿no? Bueno, yo me tengo que, para complementar esto de Brenda, mira, yo creo que más allá de un beneficio oportunista o no, recordemos que son organizaciones, tanto instituciones gubernamentales como pública-privada. Siempre hay un behind the scenes, pero dependiendo de cómo hagas ese behind the scenes, es decir, como lo acaba de mencionar Andrea, si yo soy un hospital, ¿vale? Y dono en especie, en tiempo, en calidad, en doctores, bueno, va con el core de mi negocio, pero si soy un hospital y me pongo a donar, no sé, alimentos, bueno, para empezar, mi plan de sustentabilidad, la gente podría decir, ¿por qué X hospital está donando alimentos y en lugar de donar alimentos no está donando doctores, tiempo, bla, bla? Creo que partiendo de ahí es bien importante. Yo sí creo que hoy cualquier organización se le debe a la comunidad y el retorno a la comunidad es redituable en términos de reputación e incluso a que una empresa pueda seguir existiendo en cualquier momento de crisis. ¿A qué voy con esto? Una persona genera un engagement o lealtad hacia una marca, organización, como la queramos llamar, por lo que hace hoy por mi comunidad. Y entonces, más allá de que sea oportunista o no, es que creo que ya es un deber ser, es un must que las organizaciones tienen que hacer, ¿vale? Y ahora bien, la manera en cómo lo comunique será la clave para que se vea oportunista o no se vea oportunista. Creo que, por ejemplo, y esa es la clave de los que hacemos comunicación, el cómo lo digo. El fondo es bien importante y la forma también, y el tiempo también, y tener la sensibilidad de a quiénes estamos comunicando, a través de qué canal de comunicación, y cuando hablo de canales, si es un tweet, si es un desplegado en un periódico, o sea, porque le pegas a diferente tipo de audiencias, y cuando hablo de audiencias, gente de diferentes edades e intereses y opiniones. Y también, sobre todo, que es una comunicación lineal. La gente tiene muy mala memoria, somos personas de memoria de a corto plazo, y esto lo vemos con cambios de gobierno, lo podemos ver cuando una organización hace algo mal y luego hace algo muy bien. Tenemos memoria de corto plazo porque tenemos le decimos nosotros en Llorente Cuen que creamos el término infoxificación. Estamos intoxicados de tanta información que nos bombardea día a día, pero lo que sí es verdad es que también una organización, y esto es la parte maquiavélica, siempre tiene unos ojos puestos, y es la competencia. Y cuando hablo de la competencia es esperando que yo me equivoque como organización. Y ellos son los que vuelven a sacar a relucir el error que yo haya cometido hace unos 3 años, unos 4 años de la campaña que yo quiera sacar. Entonces, creo que 3 bases primordiales en términos reputacionales y sobre todo en las acciones que las organizaciones hoy deberían de hacer sin verse oportunistas. Uno, que es aparentes con su actuar, pero no nada más de decirlo, sino hacerlo, porque eso va tejiendo la reputación y eso ayuda a que una organización pueda seguir existiendo o incluso se pueda acabar. Les voy a poner un ejemplo de crisis excelentemente bien manejada. El año pasado, desafortunadamente, Nike, que es una gran marca, una marca bastante relevante, tuvo un incidente con un basquetbolista. Estamos hablando que es la marca premium de calidad. Aprovecharon la coyuntura, eso fue a finales de febrero, por eso hablaba mucho del tiempo. Y el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sacaron la mejor campaña habida por haber, que se llama Kick Like a Girl, en donde volvía a posicionar Nike, no nada más la marca, sino sus sentimientos, su empowerment, el do it, que es un eslogan bastante fuerte de Nike, y la gente olvidó un error abismal, e incluso que Adidas, la competencia, se había subido a esa conversación. Entonces, este ejemplo que te pongo, ahora el ejemplo de pandemias, ¿no? En el caso de España, Inditex, que ha sido una empresa bastante golpeada en términos reputacionales, aprovechó esta coyuntura de manera muy soft en decir, a ver, nosotros vamos a cerrar.
íbamos a cerrar nuestras tiendas con pagos. Enditex siempre había tenido una reputación de que pagaba mal, de que doblaba jornadas, y hoy le dio twist a esa reputación. ¿Es oportunista o no es oportunista? Yo lo pondré más bien sobre la mesa a que también las organizaciones hoy se vale que aprendan de los errores y puedan volver a encauzar su reputación para que puedan seguir existiendo. Entonces creo que les pongo ejemplos de lo que pasa y de lo que está pasando en el caso de México. Me gusta mucho presumir, la verdad, lo que está haciendo en su momento. Perdón, Pilar, estamos ya en tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Entendemos que quedaron algunas preguntas, se quedan abiertas, pero no sin responder, como les dijimos desde el principio de la llamada. Todas las respuestas se les enviarán a los correos que se registraron al inicio de la llamada para poder participar de la misma. Y pues nuevamente agradecerles. Recuerden que estos laboratorios, todos los días vamos a estar teniendo estos laboratorios de lunes a viernes, lunes hablando de optimización de procesos, martes innovación tecnológica, miércoles como hoy manejo de crisis, mañana estaremos hablando de estrategias de negocios y los viernes de temas de marketing. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana estaremos con ustedes. Muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañaron. Aquellos que tienen respuesta, insisto, se les enviará por correo. Gracias también a todos los panelistas por su tiempo y seguimos en contacto. Que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.